Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, trabajando por una estabilidad que se siente. Eso es Rafael Rivas, una entrega más. Como siempre, analizando, ponderando, comentando las cosas como yo creo son. Y necesariamente yo no siempre tengo que tener la razón. Mira, me cayó en verso. Pero, como siempre, agradecerle todos sus comentarios, sus aportes al foro. Y siempre repetirle que de encontrar algo de provecho o algún aprendizaje, por pequeño sea, de nuestros trabajos, nuestras entregas, darle a me gusta y suscribirse, porque con ello el programa crece. Yo crezco con el programa. ¿Entiendes? De modo que se lo agradezco muy mucho. Bien, amigos, vamos a ver. Vamos a ver ahora. Eso es simpático. Me pueden decir que me he cogido la semana con el tema de la Cámara de Diputados. No, pero que la Cámara de Diputados siempre tiene de qué hablar. No hay 180 y tantos mentes ahí preclaras. No, la verdad que ese Congreso nosotros, por lo menos esa Cámara de Diputados, ay. Eso dan ganas de llorar. Ahora aprobaron una ley, la Cámara de Diputados, aprobaron una ley que la ley, porque la ley obliga para que se les pague dinero a los pequeños, a los que los gobiernos le deben dinero a los pequeños contratistas. Letra muerta, porque ellos saben que los contratistas cobran dependiendo del tipo de comisión que ellos estén dispuestas a pagar en los departamentos para que le saquen los cheques en la tesorería y en todos esos sitios donde pagan las deudas públicas. En esa medida, a veces se han desfasado. Yo conozco individuos que el gobierno le debe todavía. Y ha habido gobiernos que le han ofrecido pagarle la deuda. Oigan eso. Han tenido el tupé, la flema, de pedirle 50%. Dicen algunos individuos que ha habido ofertas hasta de 60%, o sea, de comisión. O sea que lo que pasa es que ¿para qué será que los diputados se sumergen en una ley para que le paguen? ¿Qué es eso? El gobierno paga, los departamentos pagan en la medida que le ofrezcan el tipo de comisión, ahí le van sacando dinero. ¿O es que yo estoy diciendo algo que no es? Claro que no. Eso lo sabe la Cámara de Diputados. Imagínese usted. Mire, las iglesias de manera principal, la evangélica y la católica, de manera principal, en sus homilías están exhortando a que esas prácticas de corruptela sean desmontadas. Pero imagínese usted,
Yo lo que le aconsejo a esa institución de las iglesias es que se mantengan en sus homilías y en sus misas, abogando porque la sociedad sea más justa, más seria y más todo, pero no va a cambiar en nada porque ya esos individuos que están incurriendo en todos esos, esa corriente, un río desbordado, una corriente de corruptela increíble en este país. Esa es la formación, esos son los principios que tenemos nosotros inculcados y parte ya de la idiosincrasia del individuo que da servicio. Cuando yo oigo a personas hablando de que voy a tal cosas a servirle al país, una de las mentiras más grandes que yo he escuchado. Mentira, ¿servirle al país de qué? A servirle al país, somos muy pocos hombres que le han servido al país y ya están catalogados como héroes. Porque imagínese usted, porque sí se dedicaron a servir al país. Pero de todo demás, desde el año de la Primera República, aquí todo ha sido una ventaja. Todo ha sido una ventaja. Otra cosa, aquí en este país nada más hay que llevar una sola vez al poder, usted no baja más nunca. Pero eso es porque las familias quedan adineradas y cosas. Y entonces los que tienen muchos recursos que no necesitan agenciarse los dineros que le da el poder, lo hacen por el poder, porque el poder... Yo tenía una tía, y voy a hacer esta anécdota porque es simpático, que ella decía que a nadie le amarga el dulce, y el poder es muy dulce. Usted no ve cómo los poetas y todos, y los escritores, los tratadistas hablan de las mieles del poder. El poder es dulce. El poder es, imagínese usted. Y más en estos países, porque fíjense usted, en esos países muy desarrollados, el presidente, usted ve ejemplo el presidente Trump en los Estados Unidos y en Europa. El presidente Trump no hace lo que él quiere en temas administrativos y cuestión, pero fíjense ahí lo que se llama los tribunales federales y cosas de eso. Esa gente le baja en línea a los presidentes. Pero usted ve los Estados Unidos, el clamor público y las instituciones paralelas al ejercicio del poder han destituido presidentes, lo han hecho renunciar en los Estados Unidos. Miren Italia ahora, Jair Bolsonaro cumpliendo una condena de 27 años en Italia. 27 años. Ahí trató como se ponen todos los gobernantes o la gente que le sirve al Estado en las altas instancias, que se enferman. Y entonces se enferman para ir a clínicas y cosas, ahí están con más comodidad y confort. Pero parece que un juez allá en Italia dijo que no tenía, según los partes médicos, no tenía ninguna situación calamitosa para internarlo en un centro médico. Entonces, eso es lo que tiene que hacer la iglesia, pues, repito, seguir dando sus sermones y todo eso, porque van niños también a las iglesias y algún trabajo se hace que vaya llegándole ahí al hipotálamo, a la psiquis de esos niños, porque ya con los grandes no hay nada que hacer, en absoluto. Nada que hacer con la gente que tiene una formación. ¿Entiendes? Este país está lleno de vándalos. Y esos vándalos son los que llegan al poder porque trabajan para eso. Como yo dije en un programa en estos días. Pasan 24/7 trabajando.
y todo el que pasa 24/7, algún día pega. Y cuando pegan, esos son la gente que van al poder. Que yo no estoy de acuerdo con eso. Con que haya que premiar individuos y cosas. Pero imagínese usted, tienen que buscarse un staff de funcionarios para que manejen la cosa pública. Y entonces entonces lo más probable es que... Fíjense lo que las cosas, cómo deben ser las cosas. Ejemplo, en todas las sociedades, hay individuos que no van a la política porque no tienen vocación. No manejan ese tema. Tú sabes cómo es la política, es un mentir y una promesa que se van a incumplir y todo. Y no son gente que tienen muchos conceptos y probos y no incursionan en la política. Bueno, pero lo que deben hacer los gobiernos, y se debe institucionalizar, que los individuos que vayan a dirigir la cosa pública, a manejar los dineros del Estado, del erario, sean individuos sanos, con su vida resuelta, con sus bufetes de abogados, con sus ejercicios médicos reconocidos, ingenieros capacitados y de renombre. Esas son la gente que debe ir a manizar, que no van a buscar dinero. Lo que van es eso ya a servirle y a connotarse, porque el poder y el tema de la vanidad natural del ser humano, no me diga nadie que no es así. Pero eso deben ser los individuos que deben ocupar las posiciones. Individuos que no tengan nada que ver con la política o con el quehacer político, ¿no? Que no hayan ayudado a nada, sino individuos que están en la sociedad civil. Pero imagínense, eso es un mundo sería un mundo, suena un poquito, yo diciéndolo, suena hasta un poquito irreal, como muy romántico, muy, muy bonito. Sí, muy platónico, muy bonito, ¿no? Imagínate tú, el poder es para quienes trabajan y se fajan ahí. Pero no debe ser, porque fíjense que el mundo está lleno de inconductas y de desaciertos y de dislates de gente que trabajó en la política y llegó a cargos importantes y hacen de ellos, ya ustedes saben, todos los desmanes y todo eso. Pero ese sería el mundo ideal. Los cargos públicos, alimentarse de la gente, de las células destacadas, probas conceptuosas de la sociedad civil, procedentes de todas las profesiones que hayan. Agrónomos ilustres, preparados para ir a una con conocimientos vastísimos, para ir a una Secretaría de Agricultura, ¿entiendes? Y así por el estilo. Pero ese es el mundo ideal. El mundo de... ¿Cómo era que se decían cada vez que uno decía algo? El mundo maravilloso de José Hax. José Hax fue un personaje en los años 70, 70, 80, 70, que tenía un programa de las grandes, ¿cómo era que se decía? Los famosos, algo así. Y él narraba ahí siempre que era amiga de Grace Kelly, que cenando un día en el Palacio de Mónaco, que Marilyn Monroe, que Sofía Loren. Pero era muy agradable, muy simpático ese programa. Ahora no recuerdo, o era Las Estrellas, o El Mundo Fantástico de José Haas, algo así. Pero eso sería un mundo muy... Y las cosas yo pienso que progresarían más. Pero imagínate tú, ¿quién le quita ese pastel al espectro, al universo político? Nadie. Miren, amigos,
La intuición es el susurro del alma. Gracias por preferirnos. Buenas y hasta la próxima. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, trabajando por una estabilidad que se siente.